los antecedentes de la cultura de paz se pueden visualizar desde, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza a haber una preocupación por muchos investigadores por eliminar los enfrentamientos que había entre distintos países. Después empiezan a dar cuenta que la violencia no solamente es las guerras, sino que también hay una serie de condicionantes como la pobreza, la injusticia, el desarrollo, que no van permitiendo que los sujetos se desarrollen como tendrían que desarrollarse. A esto se le llama violencia estructural, y entonces habría que trabajar no solamente para eliminar las guerras, sino también para eliminar todas estas series de violencia estructural. En una tercera etapa, ya muy cercanos a la década de los años 80, empieza a haber una preocupación por la construcción de las relaciones y en la cultura, digamos, todos aquellos elementos que nos permitían a nosotros como seres humanos ir como construyendo aquellos espacios de relacionarnos de una mejor manera. Y entonces empieza a haber una preocupación por eliminar la violencia cultural y trabajar en lo que nosotros hoy en día conocemos como una cultura de paz. A grandes rasgos, digámoslo así, es como se ha planteado esta preocupación por la cultura de paz. No solamente eliminar la violencia directa, que se podría entender como los golpes, las guerras, digamos, la violencia psicológica. ¿Quiénes serían los actores principales en la construcción de una cultura de paz? Durante mucho tiempo le adjudicamos la responsabilidad al Estado, a los líderes políticos, a los grandes líderes que toman las grandes decisiones. Pero cuando nosotros empezamos a trabajar en la cultura de paz, entendiéndose esta como las relaciones que nosotros tenemos los unos con los otros, cómo cultivamos esas relaciones para resolver de manera pacífica los conflictos, pues entonces entendemos que los actores principales en la construcción de una cultura de paz somos todos nosotros, los ciudadanos, diría Vicente Martínez Guzmán, los ciudadanos comunes y corrientes que nos permiten a nosotros generar y cultivar otro tipo de relaciones. ¿Qué tendríamos que hacer entonces para convertirnos nosotros en actores generadores o en actores agentes de cambio para proponer una cultura de paz? Bueno, estar conscientes de la violencia que vivimos y de que los conflictos no necesariamente son sinónimo de actos violentos, sino que los conflictos los vivimos todos los días y que tendríamos nosotros en esa misma medida la capacidad de resolver un conflicto de manera creativa y pacífica. Habría no solamente que tener conciencia de la violencia, sino también hacer una propuesta desde nuestra propia cotidianidad, que es el espacio donde construimos el sentido social, a partir de la cual nosotros podríamos estar generando esta cultura de paz. El aula se convierte en un espacio muy importante a partir del cual nosotros no solamente estamos educando para la paz, sino que también estamos educando en paz, porque a partir de cómo nosotros vamos resolviendo nuestros conflictos en el aula, cómo vamos enseñando a los niños o cómo vamos enseñándonos a nosotros cómo resolver estos conflictos, nosotros nos empezamos a convertir en generadores a partir de nuestras propias experiencias de esta cultura de paz. El impacto que se tiene de hacer y de generar como espacios colaborativos, porque la cultura de paz por una parte tiene que ver también con valores, ¿no? Estos valores que nos permitan a nosotros como comprender y cómo nos estamos relacionando. Tendríamos que entender que a partir de estos valores nosotros estamos generando otra forma de cultivar las relaciones sociales. Cuando nosotros enseñamos a los niños que un gusto, por ejemplo, no es lo mismo que un valor y
yo no puedo hacer menos o puedo dejar de reconocer a otra persona porque no me gusta la misma comida que ellos, o porque no me gusta la misma manera de vestirme que ellos, o porque no tengo otros elementos culturales que se parecen a los míos y que puedo yo ejercer desconocimiento, puedo generar racismo o que puedo generar una práctica violenta. Pues entender que estos son valores culturales, pero la cultura de paz se empieza a generar también por los valores universales. Entonces tenemos que enseñar, tenemos que empezar a reconocer que la cultura de paz requiere como dos condiciones en el aula. Por una parte, ocupar los valores universales que nos permiten a nosotros tener una integración, un reconocimiento, una solidaridad y un estado de justicia para todos los que estamos en un ambiente de aprendizaje en el aula. Y por el otro lado, empezar a tener estos espacios, porque la mejor manera de aprender estos valores es de manera vivencial. Es decir, a un niño no solamente se le puede dar una clase de cuáles son los valores, sino hay que hacerlo de manera vivencial. Entonces, bajo estas dos condicionantes de aprender los valores, pero de manera vivencial, nos vamos a permitir a nosotros generar como actores de cambio que no solamente se quedan en el aula, sino que van a trascender en los espacios a partir de los cuales los niños se van a ir desarrollando en su ámbito familiar. Si un niño aprende, por ejemplo, que en el aula es respetado, es reconocido, que es integrado y que siempre se está trabajando sobre espacios de justicia, seguramente estos procesos significativos para él los va a llevar a casa, y en el momento en que él vea que hay un proceso de injusticia, seguramente él también cuestione este proceso de injusticia que él está viviendo, porque vivencialmente está viendo en el aula que se pueden hacer las cosas de manera diferente y